Bueno, René, pues tenemos nueva presidenta. Es el primer episodio que grabamos y que publicamos, no sé si se dice publicar, pero en un país con una mujer como presidente. ¿Presidente o presidenta? Con el riesgo de que nos llamen chairos, la primera presidenta de América del Norte. De América del Norte, ok. ¿Sí? ¿Canadá no ha habido mujeres? Según yo, no. Ya. Muy bien, ¿y qué expectativa tienes tú, Carla? Pues, a ver, yo soy quizás demasiado optimista, pero pues creo que los fundamentales están bien. A mi esposo le gusta mucho decir que es el primer sexenio que no ha habido una devaluación, porque si Ok. bien se devaluó de 17 a 20, pero el inicio del sexenio estábamos en 20, entonces fue como una curva U. Y pues yo creo que sí, o sea, pues vamos a ver, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer bien como país y una de ellas es depender menos de los políticos y hablar más de política y menos de políticos. Y me gustó lo que sacaste el martes en White Paper con muchas opiniones de gente pues muy inteligente como Mónica Aspen, ¿no? Como Dionisio Garza, como Héctor Sepúlveda. Aparte como que representaste así como grandes corporativos, startups, empresas gringas en México, family offices, entonces eso me gustó y por lo menos parece que pues hay mucha gente que cree que nos va a ir bien. ¿Tú qué opinas? Sí, yo digo, creo que ya lo habíamos discutido alguna vez, pero a mí me marcó mucho esa serie de Freakonomics en donde hablaban de Does the President Really Matter, ¿no? Como que nos encanta darle un peso grueso a los temas electorales y a los temas de quién está mandando. Y sí, tiene un impacto definitivamente, pero es menos del que le atribuimos, ¿no? Y yo al final, como que parte de la discusión en este tipo de cosas es que, bueno, al menos tú y yo somos de una generación que yo no me acuerdo de ningún momento decir es que qué fregón está nuestro presidente o qué bien está. O sea, nunca No. hemos estado y nunca vamos a estar contentos. La triste realidad del asunto también es que las características que se necesitan para ganar elecciones son quizás completamente diferentes a las que nos gustaría ver en alguien que va a dirigir un país o un estado o incluso un municipio, ¿no? En un mundo en donde social media juega un rol tan predominante a la hora de las elecciones, para lo que tienes que ser bueno para ganar no necesariamente es lo que te hace bueno para gobernar o no es lo que quisiéramos, pero es la realidad de lo que tenemos. Por otro Yo creo que lado, ningún país sea muy diferente, ¿estás de acuerdo? O sea, la verdad es que hoy creo que hay pocos países que estén orgullosos de su clase política, totalmente, totalmente. lo cual es una lástima, pero bueno. Sí, pero por otro lado también si te pones a ver, pues hoy las empresas en México están mejor que nunca, ¿no? Y los resultados que tuvieron las empresas en el último sexenio, por más que nos guste quejarnos, pues para la mayoría son las mejores que han tenido en su historia, ¿no? Entonces, digo, creo que al final... Yo creo que las grandes empresas, René, yo lo que sí creo es que el sector más golpeado, y quizás deberíamos de en algún momento hacer algo de esto, es el empresario mediano. O sea, el empresario mediano es que de verdad está fregado por todos lados, pero bueno, con este y con todos los gobiernos y seguramente en todos los países. Exacto, y aún así son capaces de construir cosas valiosas y de crecer y de desarrollar modelos y contratar gente y demás. Ojo, esto no significa que no haya problemas. Hoy vemos la bronca de inseguridad que hay en muchos lugares del país. Evidentemente hay temas de incertidumbre con el Estado de Derecho, etcétera. No estamos diciendo que no haya problemas. Simplemente mi punto es que, siendo muy objetivos, como que en este país hemos logrado construir cosas aún y cuando las cosas no parecen estar muy bien, ¿no? Y yo creo que Claro. es un poco de lo mismo. A mí también lo que me pasó en el último sexenio es como que es de repente fácil condenar todo, o sea, como que todo o nada, ¿no? Y muchas de las discusiones era porque llega un momento en donde si todo lo que hace AMLO está mal, pues no necesariamente, ¿no? Habrá cosas que no estaban tan mal, como tampoco todo lo que hizo Peña Nieto o todo lo que hizo Calderón está bien. Pues claro que no es así. Y yo creo que de repente tendemos a querer o condenar todo lo que hace alguien y pues no necesariamente es el caso, ¿no? En fin, digo, este no es un Para podcast cerrar de... nomás, fíjate que yo, Ujú. yo cuando iba a la prepa oía a José Gutiérrez Vivón, no sé si te acuerdas de ese programa de Sí. radio, no sé si en Monterrey pasaba, y una vez entrevistó como a un neurocientífico o así, y se me quedó tan grabado lo que dijo, que estaban haciendo un estudio, que habían hecho un estudio, que cuando la gente hablaba de política, se les iluminaban en el cerebro, o sea, como que les hicieron un scan de qué pasaba en el cerebro, y que se le iluminaban en el cerebro la misma zona que cuando estaban profundamente enamorados. Ok. Entonces ahí yo dije,
O sea, como que me acuerdo que desde ese día dije, la verdad es que hablar de política a veces no tiene mucho sentido porque es como si le dijeras a alguien, no, esa persona de la que tú te enamoraste realmente no, no. Entonces, bueno, ojalá fuéramos más racionales, pero creo que somos más reptilianos de lo que quisiéramos aceptar. Sí, sí, de acuerdo. Pero bueno, vamos a darle. A ver, ¿con qué empezamos? ¿Viste esta nota de Jumex en Estados Unidos que está sacando Jumex Hard? Hard nectar. Hard Nectar. ¿Te llamó la Me atención? súper llamó la atención. O sea, básicamente van a ser como un, ¿cómo se llama eso? Como un Eh, desatornillador, ¿o cómo se llama esa bebida? Desarmador. Desarmador. Se nota que Sí, no tomo mucho, pero ya sí. ready to drink. Sí, exacto. Sí, esta categoría de Ready to Drink que claramente ha crecido muchísimo en los últimos años, pero incluso en el comunicado pues sale la típica latita de Jumex, la Azul. imagen, pero ahora dice Hard Nectar, Strawberry, Mango, Pineapple, Coconut. O sea, pues sí, aprovechando el poder de la marca y que seguramente, pues digo, ahora va dirigido a pero esto es para Estados Unidos. No sé si lo van a hacer también en México, ¿no? Pero comunicados para Estados Unidos, a gente que tiene más de 21 años, pero que creció con la marca Jumex, Jumex. ¿no? Está padre. Es una alianza con Arizona Beverage Company, que es bastante grande en Estados Unidos. ¿Cuál es el alcohol con el que está piqueteado? No dice, no dice. O sea, como que este tipo de bebidas normalmente no especifican tanto. Es como los seltzers. O sea, no, Fíjate que justo no. pensé en los seltzers, que siento que hubo un mega boom de hard seltzers. Incluso en México hubo una compañía de Monterrey que, según yo, le entraron puros inversionistas súper de alto perfil. ¿Cómo Sí, se un llamaba? par. Fitzer. Pfizer. Pero no es la única, hay otra. O sea, hay varias aquí en Monterrey. No sé cómo les acabó yendo, siento que ya no hicieron tanto ruido como al principio, porque la verdad es que en México en particular no somos mucho de tomar agua mineral, entonces Y estaba difícil. Helix. Había otra aquí en Monterrey. Hay otra también en Monterrey, así. Fitzer y Helix. Pero creo que es diferente el caso de jugo, que sí es una bebida que se toma mucho más, aunque ahora con los concerns del azúcar, pues hay que ver cómo les va. Pero a mí, pues sí, la verdad es que me gusta que una compañía privada que todavía está en las manos de la familia, haga este tipo de apuestas que seguramente son muy intensivas en capital y de tratar de conquistar el mercado más grande del mundo, ¿no? Fíjate que esta no creo que sea para nada intención de capital, al revés. Yo creo que pues justamente un joint venture con alguien que tiene una empresa de bebidas en Estados Unidos y me imagino que es más bien O sea, que les como, están prestando la marca. sí, como que estarán licenciando la marca o algo así para justo para sacarle provecho al valor del IP, ¿no? Lo que hablábamos hace rato. Pero fíjate, regresando al tema de las seltzers, lo que sí es evidente, porque tienes toda la razón, hubo un momento en donde explotaron las marcas y luego, primero como que startups y luego también todas las grandotas de cerveza y de alcohol se empezaron a meter al mercado. Yo no sé si ahorita estaría bueno investigar si ahorita hay algún jugador que sea dominante. Lo que sí es una realidad, y yo lo veo por el consumo de alcohol en mi casa, es que estas bebidas juegan o sea, ya están ahí siempre, ¿no? Los hard seltzers. Los hard seltzer siempre hay, ¿no? Es como que Wow. una opción más y yo creo que sí le robaron participación a la cerveza con generaciones más jóvenes. Muchos adolescentes empiezan tomando hard seltzer antes que cerveza, que es un sabor como más, pues no sé, menos Menos agresivo amargo. quizás, menos amargo exactamente, ¿no? Pero fíjate, digo, estoy viendo en Google Trends cómo han sido las búsquedas de hard seltzer a través de los tiempos, de los últimos 5 años, y el punto más alto fue por ahí de 2021. O sea, 2021 2021, sí. fue el punto más alto por ahí de finales de 2021 y de ahí se ha ido bajando y no te diría que está en su punto más bajo, pero sí se nota que fue un poco como un boom, ¿no? Sí. Lo chistoso también es que como que ahora pareciera que la tendencia son las bebidas no alcohólicas, ¿no? Las cervezas no alcohólicas, que debería ser como que el que está más de moda, pero claramente pues hay un mercado para este tipo de cosas que vienen en lata, que saben menos alcohol o menos amargo, como bien dijiste. Pero además aquí la otra conexión que me gusta hacer es que el comunicado de prensa viene como que lo están lanzando en Los Ángeles, ¿no? Sí. Que otra vez estamos hablando de algo que ya hemos mencionado en otros episodios, de la increíble popularidad de las marcas mexicanas y de la comida mexicana y de lo relacionado con temas hispanos para el mercado americano, que es muy
obvio, ¿no? Simplemente considerando el porcentaje de hispanos que viven en ese país. Pero más allá de eso es que, pues, Modelo es la número uno en el país, ya no solamente por el mercado hispano. Estábamos Sí. viendo el tema de Topo Chico, cómo se convierte en una marca mainstream, o sea, y cómo sí hay taquis, ¿no? Sí hay la posibilidad de marcas mexicanas o de comidas regionales convertirse en algo mainstream para todo el mercado, ¿no? Y de hecho, no sé si viste que también publicamos unos días de 7 Foods, la marca esta esa sí es americana completamente, pero es una familia de origen mexicano, los hermanos Garza en Espera, Laredo. antes de que me cuentes de las 7 foods, porque sí quiero, pero acabo de hacer un query que lo vamos a poner a ver, en México, pues que sé que no es el mercado quizás para todas estas, hard seltzer contra michelada, contra cervezas sin alcohol, contra hard nectar, ¿ok? Y lo Ok, interesante aquí es que, bueno, michelada evidentemente siempre ha sido la más grande, michelada va creciendo más o menos, aunque tiene como ups and downs. Hard seltzer sí se ve muy claramente cómo subió y luego bajó. Cerveza sin alcohol está bastante estable con una ligera hacia la alza. Y lo interesante es que Hard Nectar en el último mes hay más búsquedas de Hard Nectar que de Hard Seltzer. O sea, como que nadie había nunca buscado Hard Nectar y quizás por este anuncio se empezó a buscar. Pero bueno, interesante. ahí está una categoría, pero lo que yo quería comentar regresando al punto de las marcas, pues no puedo decir en este caso mexicana como tal, porque no es una empresa mexicana, pero son marcas mexicanas, esta de 7 Foods, de los hermanos Garza, que si no me equivoco hace como 10 años, o sea, no es muy vieja, empezaron a desarrollar totopos, botanas, tipo fritos y así, pero hechos de no grano, no sé cómo se traduce como tal eso, pero por ejemplo tortillas de almendra y cosas de De ese tipo, chícharo. porque sí, una de las hermanas tenía algún tipo de enfermedad y necesitaba cuidarse la salud, crean esta marca, o al menos es la leyenda que tienen, se la llevan a Austin y al parecer PepsiCo cuando estamos grabando esto, se las estaba intentando comprar en más de $1,000 millones. Entonces, es Wow. un caso de una marca, sí es una empresa americana, pero de una marca como mexicana, de productos con muy estilo mexicano. Si te metes a la página, lo ves ahí. Son totopos, son tortillas que en menos de 10 años Están alcanzan. caros. Estábamos aquí Sí, haciendo están caros. el cálculo y más o menos un paquetito de tortillas te cuesta $13, que son 260 pesos. Está caro, claramente está súper posicionada high-end y sí, con toda esta historia familiar. Se llama 7 Foods porque son 5 hermanos y los 2 papás, no sé si lo dijiste antes, porque estaba yo No, viendo la página. Ay, a mí me encantan estas historias, la sí. verdad. Sí, sí, deja tú que te encanten, ¿no, Carla? Lo que demuestran es el valor que pueden tener en Estados Unidos las El marcas, mercado latino. el valor del mercado, y lo hemos insistido mucho y yo creo que va a seguir habiendo oportunidad para este tipo de cosas. Gruma sé que está metido en la categoría de alimentos saludables. Bimbo claramente está creciendo muchísimo en Estados Unidos con los productos que van más bien saludables, que terminan siendo también más premium. La semana pasada hablamos de Somos, esta segunda startup, no sé si es su segunda, pero del fundador de Kind Bars, que es mexicano, de Daniel Lubeski, que también es una marca vegana de alimentos preparados mexicanos. Sí, Michemix. Michemix. Michemix, de la cual soy afortunada inversionista, es una marca que lleva muchísimos años Ah, en eso, México. eso no ¿No sabías? sabía. Te había contado, No, sí. wow, wow. Fíjate que es una historia padre porque lo hicimos a través de un sindicato de mujeres. La verdad es que las mujeres tienen poco acceso a inversiones porque en general no llegan a los tickets mínimos. Y entonces CINDE, que es justo un club de inversiones de mujeres, juntamos un ticket entre como 10 mujeres y le entramos a Michemix, que es esta empresa de mezcladores para micheladas, que justamente están apostándole al mercado americano también, ¿no? Sí, sí, tiene un gran equipo, la verdad, esta empresa. ¿Qué más? ¿Qué más traemos, Carla? Bueno, hablando de PepsiCo, justamente, anunciaron esta Ah, semana que sí. van a tener una inversión gigante en México y también Microsoft anunció que iba a tener una inversión gigante en México. Yo digo que en estas cosas forma es fondo y por algo decidieron hacerlo en estas semanas. Vino Satya Nadella Sí. a México, anunció que van a invertir. Quisimos tratar de lograr una entrevista, ¿verdad? Obviamente no hubo manera, pero ya llegará el momento que nos pelen todos este tipo de Exacto. CEOs. Cuéntanos qué anunciaron.
Bueno, a ver, o sea, en el caso de Microsoft, que realmente como que fue una gira, porque luego fue también a Brasil y también anunció una cosa parecida. O sea, a ver, Microsoft tiene ya tiempo invirtiendo fuerte en este país y simplemente vino y dijo que en los siguientes 3 años le va a meter $1,300 millones a desarrollar infraestructura de inteligencia artificial y cloud computing. Claramente tenían que decir inteligencia artificial. Pero lo que me llamó la atención es que específicamente dice que van tras el mercado de pequeñas y medianas empresas. O sea, quieren que esta infraestructura sea especialmente valiosa para un mercado, pues ya no solamente de los grandes corporativos, sino de las empresas medianas. En el caso de PepsiCo, básicamente dijeron que van a hacer una planta nueva de botanas en Celaya. Es una inversión como de $500 millones que va a estar lista el siguiente año. Acuérdense que PepsiCo, el gran negocio en América Latina y no solamente en México, no es tanto las bebidas, sino las botanas, ¿no? Y específicamente en el caso de México con Sabritas, que según algunos cálculos vende como $100,000 millones aquí, ¿no? Entonces son como que dos inversiones de empresas multinacionales sumamente reconocidas. Las dos son montos definitivamente significativos y bueno, pues como Carla bien dice, pues llama la atención el timing, ¿no? Como a una semana o unos días antes del cambio de poder, un poco como queriendo decir, aquí seguimos, aquí está nuestro negocio Sí, y si tengo un negocio estamos que vende 100,000 tranquilos. millones, pues aquí va a seguir ese negocio y no es como que con el cambio de poder la gente va a dejar de comprar rancheritos y adobadas. Van a seguir consumiendo y yo quiero seguírselos ofreciendo, ¿no? Y yo digo que el mensaje es aún más profundo. O sea, para mí el mensaje es, incluso no me sorprendería que casi, casi fue acordado con la nueva administración y el mensaje siendo que no cunda el pánico, ¿no? O que no panda el cúnico, porque confiamos en México y en su estabilidad política. Porque nadie se avienta a hacer una inversión de este tamaño si cree de verdad que hay riesgo de que la propiedad privada deje de ser privada, ¿no? Claro, de acuerdo. Entonces, bueno, eso también nos gustó. Fíjate que esta semana una nota de white paper desató una conversación interesante en mi chat familiar. Entonces, la nota era una gráfica muy linda que hicieron de dónde estudiaron los CEOs de las empresas más grandes de México. Muero por ver ese Excel que hicieron en white paper, así quiero jugar con el Excel. Pero básicamente analizaron y encontraron que al menos 26% habían estudiado una ingeniería y 24% administración de empresas. Se me hizo altísimo el de administración de empresas, la verdad. Y yo hubiera pensado que había más ingenieros. Pero bueno, el 30% de los CEOs de las 500 estudiaron en el TEC de Monterrey. El segundo lugar se va a la Náhuac con el 14%, el tercero al la Ibero con el 8%, bueno, empatada con el ITAM, y luego el 14% en otros países y el 26% en otras universidades de México. Entonces, básicamente lo que el artículo sugiere es que si quieres ser CEO, deberías estudiar en el TEC de No sugiere eso. A ver, para nada. A ver, déjame matizar un poco lo que hicimos. Que básicamente fue, agarramos la lista de las 500 de expansión, que pues la que todo mundo acepta en este país como donde están las empresas más grandes, aunque sabemos que hay algunas que no aparecen ahí, etcétera. Pero si agarras las 500 de expansión, Eres identificamos a un las... buen aproximado. Sí, no, definitivamente. Son muy, como al final, aparte hay todo un histórico, pues tiene mucho valor, ¿no? Pero identificamos a las 50 mexicanas, o sea, quitamos a las que realmente es la subsidiaria de una empresa americana que está aquí, ¿no? Porque hay muchas, ¿no? Ford y algunos de los bancos y cosas así. Y entonces, ¿Y por qué las quitaste si muchos tienen CEOs mexicanos? pues, digo, a cada rato hacemos ejercicios y a mí me gusta como que separar las dos, pero lo pudimos haber hecho también incluyéndolas, pero quitamos esas, quitamos a las paraestatales, porque también en la lista aparecen muchísimas entidades de gobierno. Y, MXF, ¿no? sí, incluso agrupamos a los grupos, pero de repente pues te sale FEMSA y luego Coca-Cola FEMSA y luego FEMSA Comercio y no, pues vamos a agarrar nomás FEMSA, ¿no? La de arriba. Entonces, un poco Lo nomás mismo para pasa hacer. con Grupo Salinas o con Grupo Exacto, Carso. exacto. Tienes Sí, porque Sanborns y luego tienes Telcel y luego tienes Telmex y exacto, agarramos nomás la mero arriba, ¿no? Y obviamente aquí esto es importante también puntualizar, pues hay casos en donde no encontramos el currículum del director general, ¿no? O sea, donde no sabemos realmente en dónde estudió. Pero de los ¿te pusieron eso por uno a buscar de en dónde había uno estudiado? por uno, sí, claro, Ah, ok. uno por uno a estudiar todo el... No, el equipo de White Paper le echa muchas ganas a hacer la investigación y lo revisa y luego lo rebota y lo vuelve a buscar por otro lado y la madre. De los que encontramos de esta lista, pues sí, por eso de hecho si te fijas, encontramos que al menos 26% estudiaron ingeniería y 24% administración de empresas, pero pues no sabemos qué estudiaron los demás, ¿verdad? O sea,
Pudieran okey. ser también ingenieros o también administración de empresas o veto a saber qué, ¿verdad? Pero es de lo que encontramos. Y de los que encontramos, la universidad que más veces se menciona, el 30% es el TEC. Después la NAHUA, como bien dijiste, luego la Ibero y el ITAM. 14% universidades de otros países, que sí me parece significativo, y 26% otro tipo de universidades, ¿no? Fíjate que cuando yo vi el 14%, justo yo pensé que muchas podían ser los directores generales de las empresas no mexicanas, o sea, de las transnacionales en México. No sé, estaba pensando yo en Ignacio Caride, ¿no? Que es el director Ajá, general de Walmart y que no es mexicano y no estudió en México, seguramente estudió en alguna universidad de Argentina. Pero por lo que sí, dices, quitaste todas esas empresas sí. transnacionales de la... Sí, creo que Walmex sí la incluimos porque aunque Sí, es es una empresa mexicana. americana, pues está aquí, cotiza aquí, etcétera. Pero sí, en general, No está Procter o Unilever. no, eso no. No, eso no. Qué Podemos hacer el interesante. ejercicio también incluyéndolos esas, ¿no? Pero a mí como que siempre me gusta identificar específicamente las mexicanas, las que son marcas de aquí, empresas de aquí. En fin, bueno, pues es un ejercicio más para ver otro corte de dónde se han graduado los que están a cabeza de las empresas más grandes, ¿no? Sí, y luego terminabas diciendo que todavía sigue habiendo muy pocas directoras Mujeres. generales mujeres en estas Sí, empresas, ¿no? sí. Identificada hasta Blanca Treviño de Softec. Y entonces Ujú. ahora entiendo, porque dije, bueno, ¿y por qué no está Lulú de Unilever o Silvia Dávila de Danone? Pero pues si quitaste las transnacionales, Sí. creo que sería un análisis interesante. A lo mejor no están en el top 50 como quiera. Acuérdate que estos nomás son las 50, no son las 500. Claro, son las 500. Sí. Sí, pero fíjate que un análisis que podría ser interesante es si empresas extranjeras tienen más probabilidad de nombrar a directoras generales mujeres que las que son mexicanas. Está muy bueno ese, Carla. Ok, me comprometo a hacer ese ejercicio. Está bueno. Buenísimo. Bueno, pero igual sí, o sea, obviamente no es que si quieres ser director general vayas al TEC, pero claro, porque además tienen una planta de alumnos mucho más grandes, pero sí es una diferencia muy significativa contra el segundo lugar. Sí, definitivamente. Digo, Tú también, estudiaste, ¿no? si lo ves, no, yo ninguna de estas, pero si lo ves, Yo sí en la IBM. habrá que ver per cápita. O sea, digo, Exacto. sí, cuántos alumnos tienen y demás. Sí. Bueno, y en la duda de la semana, René, te quiero preguntar sobre algo que publicaste en White Paper la semana pasada, donde hablabas de la subida de las tasas de interés hizo que muchas personas pusieran atención en cuanto les pagaba su banco, pero aquí hablas del porcentaje de fondeo sin interés por banco, que Ajá. quiero entender qué es el número de cuentas que tenemos a la vista, o sea, los ahorradores y que no nos dan cero de interés. Básicamente, fíjate, este tema para mí es bien significativo y más porque aparte tú y yo lo hemos discutido aquí en varias ocasiones. Pero hay una gráfica que pusimos en el documento completo, esa no viene en el resumen de mail, pero ahí la pueden ver los suscriptores de White Paper, en donde demuestra cómo desde el año 2000 hasta actualmente, o sea, en los últimos 24 años, Ujú, ha venido aumentando de manera pues prácticamente consistente año con año el porcentaje del dinero que hay en los bancos que paga 0% de interés. O sea, no ujú. sé si te acuerdas, y tú y yo discutimos mucho de eso en uno de los primeros programas cuando empezamos a grabar, que tú decías como que, pues, ¿quién fregados no va a tener su dinero hoy en una cuenta que paga interés si tienes cuentas que están pagando 15%? Pues lo que esta gráfica te dice es que la mayoría de la gente no lo tiene ahí y no lo está moviendo, ¿verdad? La mayoría seguimos usando para mucho cuentas que no pagan interés, aun y cuando la tasa pues, sigue estando por encima del 10%. O sea, de hecho, en la gráfica esta que mide todos los años, sí se ve una caída. O sea, sí se ve una caída cuando subieron las tasas, así como que en el 2021 debe ser 22, y sí cae el porcentaje, pero sigue estando pues prácticamente alrededor del 30% del dinero que está en los bancos está a tasa cero. O sea, pero a ver, lo que dices aquí es que, por ejemplo, a ver si lo leo bien, Banamex, el 40% de sus, estoy pensando si es de sus cuentas o del dinero que tienen de depósitos, lo tienen a 0% de interés para el dueño del dinero, ¿es correcto? Exacto. Y, por ejemplo, Sabadell tiene el 0%, me imagino que porque todas las cuentas de Sabadell, por default, te dan una tasa de interés. Debe ser así. O sea, a ver, estos son, según datos, según lo que reportan los bancos a la CNBV, lo que queríamos ver es cuánto le cuesta el dinero al banco que va a prestar, ¿no? O sea, al final del día, pues el banco, su negocio en gran medida es prestar dinero. Y pues prestar dinero, pues tu inventario es dinero, ¿no? Tienes que tener ahí dinero. ¿Y cuánto te cuesta a ti tener ese dinero? Y una de las cosas que te sorprende, aun y cuando las tasas están tan altas, es cómo en los bancos más grandes, Exacto. en el G7, Es que es lo no que les está cañón, cuesta es el que dinero. los más grandes es los que la gente es más, no sé si llamarle descuidada o negligente o tonta o
no sé ni cómo llamarle, de que, o sea, que el 40% de su dinero está ahí sentado. No sé si es porque tienen, si son cuentas corrientes que usan todos los días, pero Es la una verdad es que sí, hoy me parece, sí es un poco falta de educación financiera. Pues sí, puedes verlo así. Tiene mucho que ver también, creo, es que son bancos que son bien fuertes en nómina. Por ejemplo, Banorte tiene muchas cuentas de nómina y pues es de los que menos le cuesta el dinero porque tiene un gran porcentaje del dinero que necesita para prestar, no le cuesta, está a tasa cero, ¿no? Pero que es un poco lo contrario de lo que le pasa a las fintech. Las fintech para prestar normalmente, como no tienen acceso o no han construido una buena base de cuentas de nómina, pues tienen que ofrecerle dinero a la gente para que vaya y meta su dinero ahí, por lo tanto tengan con qué prestar, ¿no? Pero sí, a mí me impresionó muchísimo los datos que consiguió Tucan que publicamos en White Paper. De hecho, el reporte completo trae muchas gráficas que sí me sorprendieron, como que yo me hubiera imaginado que a raíz de que hemos estado hablando tanto tiempo de que las tasas están muy altas y que si tienes tu dinero, pues te debe estar pagando una tasa muy alta, pues en el día a día no parece estarle realmente afectando a los bancos. Sí le ha permitido, por ejemplo, hay otra gráfica en donde demuestra cómo algunos bancos sí han crecido muchísimo, particularmente los neobancos Sí. o incluso no son bancos, pero algunas de las instituciones financieras que están captando dinero sí han crecido muchísimo gracias a que ofrecen tasas muy altas, pero pues otros no han tenido realmente que recurrir a eso o no les ha robado, ¿no? Como me dice una amiga, o sea, ¿por qué te pagan cero interés? Porque pueden, porque Claro, nadie les anda reclamando. claro. Pero fíjate que, nada más para cerrar el tema, en ese comentario, el otro día fui a un evento de Mercado Libre y uno de los ejecutivos de Mercado Pago me dijo que nos escuchaba y me dijo, síguele diciendo a René que, o sea, se acordaba del episodio ese que fue de nuestros primeros, que claro que hay gente que quiere que su dinero le crezca más allá de los que habías tú dicho, algo así como los cazatasas, ¿no? Sí, Eh, sí. pero pues los datos dicen que sí hay gente, pero todavía no tanta. Sí, claro. O sea, sí, efectivamente. Hay un segmento que desde que yo trabajaba en Banregio, que todo el mundo identifica como los taseros, que van y se cambian Aceros. cada vez que encuentran a alguien que les pague más. No sé qué porcentaje de la gente será, pero debe ser relativamente poco, aunque tienen lana, etcétera, entonces son importantes para los bancos. Y claramente, a raíz de la subida de las tasas, hay mucho más personas que están conscientes de que tu dinero puede estar ganando dinero o no ganando dinero, ¿no? Y yo lo veo con mis hijos, ¿no? Que mis hijos realmente hoy quieren que su dinero esté ganando y están viendo cuánto van a ganar y eso pues es gran mérito de las plataformas de los neobancos y de las fintech Bueno, y demás. gran mérito de las plataformas de bancos y de que las tasas de interés están altas, No, porque no, cuando por tú y yo supuesto, éramos chavos, por pues no, supuesto, no se podía. por supuesto, pero de ahí a que digo, lo que estos datos demuestran es que pues la gran mayoría de la gente esto no ha hecho un cambio en su vida, ¿verdad? Sí, sería interesante si cortáramos por demografía y ver si los más jóvenes piensan diferente. Pero bueno, vámonos al deep dive. Vámonos al deep dive. ¿De qué vamos a hablar esta semana, Carla? Un tema que tú has traído pendiente. Esta semana vamos a hablar del Silver Economy, de la economía plateada, que un poco habla de los adultos mayores y qué oportunidades de inversión hay con este sector. Entonces, ¿qué te parece, René, si primero hablamos o sea, vámonos como de lo general a lo particular? ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, ¿por qué es relevante este tema? O sea, ¿por qué deberíamos de poner atención a la economía de los adultos mayores? Pues creo que hay como 4 razones principales. Uno, porque definitivamente como mundo en general y en particular en México nos estamos envejeciendo. O sea, vamos a pasar de tener como un 13% de personas mayores de 65 años hoy en día a un 20%. La pirámide poblacional cada vez va a ser menos pirámide y como alguien me dijo el otro día, va a ser más como un trompo de taco al pastor, lo cual ojalá que no sea tan dramático, pero definitivamente sí hay un cambio muy importante en la demografía en México y en el mundo en general. La segunda es que tenemos sectores bien desatendidos en nuestro país que le pegan particularmente en mayor medida a este sector, que es el sector de salud. O sea, no tenemos suficientes hospitales, suficientes doctores, suficientes medicinas, ni públicos ni privados, pero no pareciera que la brecha la va a cerrar el gobierno, por lo menos no en el corto plazo, y entonces ahí, pues, cuando hay un problema grandote y no hay nadie que lo quiera resolver, pues se vuelve una oportunidad interesante de negocio, ¿no? Y además vamos a vivir cada vez más años, o sea, la demografía también está cambiando justo por eso, porque la esperanza de vida
vida media crece y crece y crece. En tercer lugar, porque necesitamos pensar dónde van a vivir todos estos adultos mayores y todos estos viejitos. Hemos hablado de que hay un déficit de vivienda y también les va a pegar a ellos. Y en cuarto lugar, porque qué rol va a jugar la tecnología con los adultos mayores que a lo mejor antes decíamos, no, pues no crecieron con esto, pero hoy en día la verdad es que una persona de 65 años, de 70 años hasta, o sea, yo tengo una abuela de 96 años que usa celular, usa WhatsApp, hace transferencias electrónicas y además es que no hay de otra, o te vuelves completamente dependiente o ya tienes que adoptar muchas tecnologías y pues no es tan fácil para ciertas personas adoptarlas y ahí hay oportunidades interesantes también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que ahorita me acordé. Hace tiempo hablamos, un artículo que publicó Juan Pablo Espineto en Bloomberg, de cómo este dato que diste tú del envejecimiento de la población en México está mucho más pronunciado en la Ciudad de México. ¿Verdad? Y, o sea, todavía estamos hablando de promedios nacionales, pero cuando lo bajas a nivel ciudad, hay cosas bien, bien dramáticas, ¿no? De cómo ha bajado la tasa de natalidad en la Ciudad de México, etcétera. Entonces, claramente aquí hay una urgencia, no sé si más urgente, perdón, de lo que parece, ¿verdad? Y me puse a pensar en el caso de tu abuelita ahorita que mencionabas, y seguramente también está comprando en Temu, ¿verdad? 100%. Y digo, hay cosas que no son iguales a Estados Unidos. Creo que la más importante es el tema de que en México el tejido familiar, o por lo menos eso queremos pensar, e incluso el presidente lo dijo en algún momento, es más fuerte y entonces las familias se ocupan más de sus viejitos. Uno, porque no tienen dinero para mandarlos a un asilo. Dos, porque sí creo que quieren estar más con ellos de manera cercana. Pero también hay cosas que indican que a lo mejor las condiciones demográficas ya no van a permitir que sean las generaciones más jóvenes que siempre cuiden a los adultos mayores, porque sacaste tú un tema, justo un white paper, hay menos matrimonios, las mujeres están teniendo menos hijos, hay mucha gente que ya decide no casarse, hay mucha migración, entonces los hijos se fueron a vivir a Estados Unidos o se fueron a vivir a otro estado, entonces ya no tienen la proximidad geográfica y entonces va a haber que atender a todo ese sector. Y una cosa más que creo que es interesante es que ese sector por primera vez tiene una pensión universal. Nos gusta o no nos gusta, no me voy a meter en temas políticos. Hoy cualquier adulto de más de 65 años en México puede ir y tramitar para tener una pensión vitalicia de 6,000 pesos al mes, que para algunos igual y será poco y para otros es la primera vez después de muchos años, o incluso para muchas mujeres de toda su vida, de no tener que depender al 100% económicamente de otra persona, de tu esposo, de tu hijo, de tu papá, etcétera. Entonces, creo que hay como una conjunción de factores bien interesante. Y entonces lo que yo esperaría es que empiece a haber muchas empresas que van a estar invirtiendo en este sector, que les llama mucho la atención y que van a encontrar buenas oportunidades de negocio. A ver, La eso verdad es la teoría. Esa es la teoría, exacto. Hay buen mercado, mercado grande, mercado en crecimiento, mercado con buen poder adquisitivo, necesidades, pues pensarías que va a empezar a haber muchísimas startups acá. No se ha dado, No, ¿no? no parece haberse dado. Deja tú, no solamente aquí, tampoco en Estados Unidos. O sea, obviamente hay cosas interesantes, ahorita vamos a poner algunos ejemplos, pero tampoco es un caso, como podrías decir, el fintech, ¿no? Que surgieron miles de alternativas y algunas ya se super consolidaron y muy grandes, o e-commerce y pues surgieron miles de opciones y algunas ya se consolidaron. Y aquí como que hay muchos esfuerzos, o al menos de lo que pude yo encontrar, hay muchos esfuerzos de muchos tipos por todos lados, ¿no? Claramente hay Muy dispersos. muy dispersos, exactamente. Claramente hay cosas como que muy obvias, pero que no, o al menos yo no veo que hayan crecido de esta forma relacionadas con la vivienda, ¿no? Y con residencias para adultos mayores y demás. ¿Por qué no hay una cadena como de hoteles o una marca de este tipo como franquicia? Y en Estados Unidos evidentemente las ha habido, pero luego tienen broncas que si las compra private equity, que no sé qué, y se meten en todo tipo de problemas. Pero no son tan visibles. Sí encontré que en Estados Unidos parece que hay una tendencia hacia vivienda muy de lujo, ¿no? O experiencia muy de lujo especializada en adultos mayores.
En Corea también hay una nota ahí del Wall Street Journal también ejemplificando de cómo están creciendo de manera así como que exponencial, pero claro, en una escala chiquitita. Como que te vas a vivir a un all inclusive carísimo que te resuelve Hace todo. cuenta, ándale, hace cuenta. Como que eso venía, creo que el Wall Street Journal también en Estados Unidos, de lugares en zonas urbanas, en Miami, en Chicago, que edificios de oficinas adentro de la ciudad, como que, no sé si te suena que en algún momento hubo mucho interés por que poner casas para adultos mayores en las afueras de las ciudades, ¿no? Esto es como que al revés, esto es meterse a la vida Al corazón. vibrante, al corazón con muchas actividades y convertir edificios de oficinas para adultos mayores, pero esto otra vez como que muy ligado a temas de lujo, a un mercado más premium. Y luego está Fíjate que yo dime. conozco un caso, Ajá. justo como tú dices, de una residencia de adultos mayores en Cuernavaca y que pues está muy bonita y todo, pero se dieron cuenta que para la gente era difícil ir a visitar a sus familiares, etcétera. Y ahora lo que hicieron es que el mismo conglomerado hizo adentro, o sea, en un club deportivo, un edificio para adultos mayores que en la planta baja está la ludoteca de los niños, porque lo que también se ha visto es que para la gente que empieza a envejecer, una de las maneras, receta para que envejezca más rápido, es ponerlo con puros viejitos, lejos de niños, adolescentes y adultos jóvenes. Es así, si quieres que tu viejito se haga viejito de un 2x3, esa es la receta perfecta. Y es interesante porque así como hay esta parte en el mundo físico de residencias de adultos mayores que se están poniendo, como tú dices, en el corazón de las ciudades, en el corazón de donde hay niños, etcétera. Virtualmente hay algunas iniciativas que son, a mí me parecen muy interesantes. No sé si sean buenos negocios o no. Hay una que me gusta mucho la idea, nunca la he probado, pero me parece una idea brillante, que hace cuenta, si tú estás aprendiendo un idioma, te hacen par con un viejito que hable ese idioma de manera nativa y entonces tienes como clases, más que clases de conversación, tienes conversaciones por Zoom, se llama Senior Lingua. Hay algunas, ojalá hubiera muchas, hay algunas de estas iniciativas de como mezclar gente joven que está dispuesta a pagar para que un viejito le dé un servicio o al revés, gente mayor que está dispuesta a pagar para que un joven le dé un servicio. Hay una que se llama Papa, que fondió SoftBank en su momento, que pues, necesitas ayuda para ir al súper, para ir al banco, acompañamiento, etcétera. Y entonces, según su página de internet, puedes ganar hasta $22 la hora, esto es solo en Estados Unidos, para ayudar a un viejito para esto. Pero lo que pasa con estas cosas es que son una receta para riesgos legales, ¿no? Entonces, de pronto ya también hay algunas noticias de Sí, que pueden abusar de la gente, que es sí. lo que ha pasado con los private equities que han comprado casas de retiro, ¿no? También. En Estados Unidos, claro, ha habido mucho escándalo alrededor. A mí este tema de las conexiones, y también creo que lo mencionamos hace varias semanas aquí, de una nota de Bloomberg, de lugares en donde, en Estados Unidos sobre todo, y creo que en Inglaterra también, que están poniendo casas de adultos mayores en universidades, ¿no? O en campus de universidades y creando oportunidades para que las personas mayores también participen en la universidad, se metan a las clases, puedan entrar a la biblioteca, etcétera. Hace como que muchísimo sentido, pero no sé hasta dónde eso puede crecer de manera exponencial o llevar a muchos lugares. Yo me puse a buscar cosas aquí en México, obviamente. Hay algunos casos, está Villa Plata en Guadalajara, están abriendo también aquí en Monterrey. O sea, hay algunos casos como que muy específicos que pues ahí van, pero que tienen también todas las limitantes de los proyectos inmobiliarios, ¿no? Que requieren mucha inversión y todas las broncas que conlleva estar desarrollando lugares físicos. Y luego me puse a buscar, a ver, pues, ¿qué más? Hay un tema de suplementos también, Plan Life, una empresa aquí de Monterrey que creó un suplemento que también tipo Ensure, que también ha crecido. Y hace poquito pusimos en White Paper una nota y de hecho en parte eso me detonó la curiosidad por el segmento, pero esta empresa que se llama Coltin, que es Coltin o Coltin, no sé cómo se pronuncia, es una startup mexicana que lo que hace es que ofrece como membresías de cuidado de la salud para adultos mayores. O sea, incluyen chequeos, atención preventiva, junto con un seguro de gastos médicos mayores, que ese lo emite BBVA. O sea, la aseguradora es BBVA, pero esta empresa como que lo empaqueta en una membresía que incluye más cosas que propiamente el seguro, y justo le acaban de invertir más de $7 millones en una ronda de Serie A, ¿no? O sea, si te vamos a pensar el tamaño del mercado, pues debe haber algo bien interesante ahí. ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no hay más alternativas de este tipo? No sé.
no tengo una teoría realmente, ¿no? No. Tú y yo hemos discutido, yo siempre he insistido en que creo que hay una gran oportunidad para servicios financieros especializados en adultos mayores, ¿no? Una fintech especializada en adultos mayores, y aquí estoy regalándoles mi idea que me gustaría hacer algún día, pero White Paper me tiene completamente acaparado en este momento, pero, o sea, si te vamos a pensar, los adultos mayores tienen lana, en un país como México tienen ahorros, usan WhatsApp, usan celulares, usan servicios de banca electrónica, ¿por qué nadie les diseña algo específicamente con, por ejemplo, pues todos los riesgos que también lo hemos mencionado, ¿no? Y cómo son los principales afectados por fraude y demás? Yo creo que ahí hay oportunidad para hacer algo interesante, ¿no? No sé, por qué no hay jugadores tan grandes aquí? O sea, hay sectores en donde creo que a mí me da terror y ahorita si quieres me cuentas la historia de esta startup que se llamaba Emma. O sea, creo que hay sectores que sí hay un riesgo de abuso y hay un riesgo de, ¿cómo se llama? Un riesgo como un liability muy grande, pero hay otras cosas como tecnología accesible, soluciones de salud accesibles, telemedicina, que sería muy interesante ver hay oportunidades. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de Emma? Y a ver, o sea, el caso de Emma, de hecho, adrede no te quiero contar tanto aquí porque tenemos un episodio específicamente que cuenta la historia y se los vamos a poner aquí después en el canal. No sé si yo creo que va a ser más bien nomás para suscriptores de White Paper, pero está, o sea, Ay, no es seas un caso. sangrón. No, ya, ponlo No, para claro que sí. No, no, pues para que la gente se decida por probar White Paper. Pero bueno, luego vemos. O sea, el caso de Emma es como que la startup que dices, eso es lo que este país necesita, ¿no? De que pueda conectar gente que quiera cuidar a adultos mayores, ¿no? Y todo armado con mucho cuidado y con mucha profesionalidad, pero que al final no funcionó, ¿no? Y si te metes a ver por qué no funcionó, pues hay una serie de factores y pude platicar con una de las fundadoras y fuimos viendo paso por paso de pues, por qué no funcionan o por qué no lograron hacer funcionar un modelo así, aún y cuando hay mucha demanda en un país como México por este tipo de solución. servicio y pues creo que tú y yo y mucha gente queremos que existan este tipo de alternativas y esperamos quizás en un año o en 2 o en 5 que estemos grabando este podcast platicando de todas las startups que han surgido para atender este segmento. Hoy no hay tantas cosas. No, no hay tantas cosas y yo sí creo que puede ser un espacio interesante y creo que todos tenemos alguna historia de algún adulto mayor que vemos que batalla con la tecnología o que vemos que, le contaba a René fuera del aire que mi abuela, que es lo máximo, o sea, no puedo creer todo lo que usa perfecto, pero no quiere cambiar su celular porque le da miedo que tener que volver a aprender la interfase. Y pues con la obsolescencia planeada de Apple es una bomba de tiempo el día que acabe que deje de servir, ¿no? Pero pues genera muchas, si de por sí a nosotros que agarramos nuestro primer celular, no sé, a los 15 años o a los 10 años, nos da ansiedad cambiar el celular, imagínate a alguien que pues vivió más de la mitad de su vida sin que esa tecnología existiera. Y debería de haber cosas más sencillas para que eso, la banca electrónica, o sea, hoy en día ya hay muchísimas cosas que no puedes hacer si no tienes acceso a la tecnología. Y, o sea, las citas de las vacunación cuando fue el COVID, comprar un boleto de avión, ya no se puede comprar un boleto de avión si no lo compras por internet. Y creo que sí está medio descuidado ese sector, que pues como sea, como tú dices, cada vez está más sano que nunca, tiene vida muy activa hasta una edad muy avanzada y que quiere seguir participando plenamente en todas las actividades de la sociedad. Ayúdenos, sugiéranos qué startups o qué empresas están atendiendo al segmento de la tercera edad, que lo estén haciendo de manera interesante, innovadora y les queremos echar un ojo, ¿no? Buenísimo. Y la recomendación de la semana, curiosamente, esta semana René y yo leímos el mismo artículo. No nos pasa tan seguido, ¿no? No, bueno, más o menos, con algunos sí, pero The Atlantic en particular es como que mis lecturas de fin de semana. Sí. No sé si te pase a ti, pero ahora sí leímos el mismo. Y el artículo se trata de la muerte lenta de las minivans. Pues son estas que todo el mundo le decimos mamavans. Y es muy divertido el artículo. Me sentí muy identificada porque habla de que la minivan nació en 1984. Lee Iacocca, como gran visionario de la industria automotriz en Chrysler, fue el primero que la hizo porque dijo, a ver, si tienes muchos hijos y entonces necesitas cargar muchas cosas porque tienes todo el equipo de deportes de los niños o todo el súper para alimentar a una familia grande, las alternativas que tenemos ahorita son bastante malas. Y entonces crearon la minivan
porque era o tenías una cosa que les llamaban Station Wagon, que no sé si se acuerdan, que tenía como este panel como de maderita fake horrorosa, o tenías una combi, básicamente, ¿no? Entonces, crearon las minivans, que dice que eran un poquito, o sea, que no gastaban tanta gasolina, pero tenían muy buen espacio, y algo que no dice, pero que yo creo que es bien importante, es que son mucho más fáciles de manejar que una camioneta grandota como una Suburban. Pues las mujeres a veces tenemos fama de que no manejamos tan bien, no quiero preservar ningún estereotipo, pero yo sí no manejo bien y no podría manejar una Suburban y estacionarme con una Suburban, pero una minivan se maneja más o menos como si fuera un coche. Y habla un poco de cómo nadie nunca sueña con me quiero comprar una minivan. O sea, es como que llega este momento donde dices, pues quizás sería buena idea comprarme una minivan. En México siguen siendo muy, muy caras, pero en Estados Unidos la verdad es que no es un coche tan caro. Pero termina el artículo hablando de cómo ya no son tan populares en Estados Unidos. O sea, que está viendo como un segmento que no entendí exacto cuál es, a ver si tú me sacas de la duda, para sustituir a las minivans, porque tienen igual de espacio, pero no se ven tan poco sexys, digamos. Sí, o sea, a mí lo que me gustó del artículo es que se mete como que a algo que, al menos para mí es muy evidente, pero como mucha gente ve en su elección de vehículo un reflejo de su personalidad, ¿no? Y es lo que quiere que la gente vea, que el mundo vea de la personalidad, y como que la minivan se convirtió en, bueno, ya me rindo, tengo un chorro de hijos y mi vida es ser papá y mamá y se acabó, ¿no? Y entonces hoy eso ya fue completamente reemplazado en Estados Unidos. Vienen ahí las estadísticas de cómo en algún momento había, no sé, 30 modelos de minivans y hoy hay 4, ¿no? Ya prácticamente nadie las está ofreciendo y hay muy pocos modelos disponibles. Y lo reemplazaron por completo las SUVs, que están también basadas en la plataforma de un auto común y corriente, que es lo mismo que la minivan en ese sentido. O sea, pero lo de abajo es igual. Claro, pero a ver, pero las SUVs o las que yo conozco, o tienen 2 hileras de asientos o tienen 3 hileras, pero una cajuela muy chiquita. Ajá. Entonces, sí, pero espérate, me voy un paso para atrás. O sea, las SUVs históricamente, o sea, si tuvieras el vehículo por abajo, las SUVs estaban construidas de manera diferente a las minivans. Necesitaban un chasis más fuerte, tenían motores que gastaban más gasolina, se manejan de forma diferente. Y las minivans están basadas en un carro común y corriente, ¿no? Entonces, por eso es más fácil para manejar y gasta menos gasolina y demás. Y entonces, desde hace algunos años, la gran mayoría de las SUVs las hacen sobre las mismas plataformas que los minivans. Entonces ya no gastan tanta gasolina. O sea, para efectos prácticos se comporta igual que la minivan. Ahora, en cuanto a lo que dices del espacio, tienes razón, pues prácticamente no hay ninguna SUV que tenga el espacio que tiene una minivan. Pero también la realidad, como pues, hablamos hace rato, las familias se han hecho más chicas, no necesitan, nadie tiene 5 hijos como tú, como yo, y pues con 2 hijos te caben en un auto de 2 filas, ¿no? O uno de 3. Sin ningún problema, claro. ¿Verdad? Entonces, por otro lado, ¿estás dispuesto a sacrificar espacio o a sacrificar conveniencia porque lo que dice de ti no te gusta la minivan, mientras lo que dice de ti la otra te gusta más? Y entra el tema de las modas, y sí está muy buen el artículo, como todo lo que escriben de Atlantic, la verdad. La verdad que sí es una delicia. Y ya lo contamos todo el artículo. Sí, ya no lo tienen que leer. El día que nosotros compramos una minivan, que nosotros siempre compramos coches usados así por principio divino de esta casa. Entonces compramos una minivan que pues nos salió muy buena. Y me acuerdo perfecto que a mí sí me dolió mi corazoncito y le dije a Carlos, mira, ya cuando acabemos de tener hijos, me voy a comprar un coche convertible rojo, ya sabes. Claro que ni me lo voy a comprar y ya ni me gusta manejar. Pero sí fue como, me acuerdo que le dije, es que ya nadie nunca en los altos me va a tratar de ligar. Y me dijo, ¿qué a poco te tratan de ligar mucho en los altos? Y le dije, no, pues no, pero por lo menos tenía la ilusión. Te sacó del mercado la minivan. Me sacó del mercado. Igual nunca me pasó, pero hubiera sido bonito. Muy bien. Pues listo, Carla. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana y además ya estamos la siguiente semana la siguiente semana es White Paper Live, ¿cierto? White Paper Live, que de hecho, si no me equivoco, ya no deben de quedar más de 10 boletos. O sea que ya no tenemos que seguirle haciendo promoción. Ya ni hablamos del tema. No hay. Pero sí, esa es la siguiente semana, pero como quiera, tenemos que grabar otro podcast antes, ¿no? Y lo ponemos antes. Buenísimo. Muy bien. Bye, gracias. Bye.